chiquicientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Chiquiciencia. El día de hoy nos encontramos en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental con el biólogo José Armando Parra González. ¿Cómo estás, Pepe? Es un gusto en conocerte. Hola, estoy muy bien y me alegra que estés aquí conmigo para platicar un poquito sobre la ciencia y sobre el museo. Así es. Pepe, ¿desde que eras niño te llamaba la atención la ciencia? Sí, desde pequeño siempre me ha gustado la ciencia, ya que como niños siempre nos preguntamos sobre todo, ¿verdad? O sea, del por qué hay animales, por qué hay plantas, por qué estamos vivos. Simplemente con eso, desde ahí somos muy curiosos. Desde niño yo siempre he sido muy curioso y principalmente me ha gustado más como la naturaleza. ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay gatos? ¿Por qué hay perros? ¿Por qué hay aves? Entonces, desde niño yo he sido muy curioso y la verdad es algo muy importante para la ciencia. Entonces, yo creo que desde ahí todos tenemos como esa base científica. Wow. Pepe, de niño, ¿qué soñabas que querías ser de grande? Bueno, de niños tenemos digamos que muchos sueños para ser de grande, como profesor, arquitecto, pero pues ya con el tiempo vas descubriendo poco a poco qué más te gusta. Y pues a mí siempre me ha llamado, como te decía, los árboles principalmente, las plantas, y desde ahí pues era mi gusto por conocer más sobre ellas. Entonces en algún momento yo descubrí que había botánicos y dije, pues la botánica es como mi pasión, así que dije, pues tal vez en algún momento. Yo no sabía que había biología y tenía que estudiar biología primero para ser botánico, pero ya con el tiempo lo descubrí. Entonces actualmente no me dedico mucho a las plantas, sino me dedico a la biología en general y me gusta más el tema de los ajolotes, por ejemplo. Sí, entonces a mí me encantan los ajolotes y sé un poquito más sobre ellos que sobre las plantas. ¡Qué padre! Pepe, ¿por qué crees que a muchas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Bueno, es que depende mucho con quién te relaciones y quién te explique la ciencia. Por ejemplo, en la escuela siempre es como muy aburrido hablar de historia, por ejemplo, de hablar de química, de hablar de otras cosas como biología. Depende mucho cómo te lo vayan enseñando, o ciencias naturales simplemente. Depende mucho cómo te lo hayan enseñado y quién te haya enseñado. Entonces, si tú vienes a un museo, por ejemplo, aquí la dinámica es diferente ya que no es educación formal. Entonces encuentras a muchas personas con diferentes formas de expresarse y de contar la ciencia. Y creo que es muy erróneo eso de que la ciencia es aburrida. La ciencia siempre es muy interesante y siempre nos ayuda a descubrir todo, ¿no? Así es. Pepe, ¿qué te motivó a estudiar biología? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque en mi familia tienen la costumbre de hacer un campamento casi en verano. Este campamento pues lo hacemos básicamente en el bosque durante 2 días y pues desde pequeño mi papá me llevaba, por lo cual en el bosque pues veíamos serpientes. A mí me dan miedo las serpientes, pero yo las veía de lejitos y decía, qué bonita está, pero me daba mucho miedo. También veíamos armadillos, por ejemplo, veíamos también ranas y muchas aves, pero principalmente había muchos árboles, demasiados árboles, mucha vegetación y pues todo eso me llamaba la atención. Después descubrí que existía la biología y que estudia todo eso. Y dije, entonces eso es a lo que me gustaría dedicarme en un futuro. Entonces, como este contacto con la naturaleza es el que me llevó a pues estudiar esta carrera de biología. ¡Qué bonito! Sí. ¿Nos puedes platicar sobre el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental? Claro. ¿Un poco de historia del museo? Claro, sí, mira, es muy interesante la historia porque el museo no estaba en este edificio como lo vemos ahorita. El museo llegó a un lugar llamado El Chopo, bueno, ahora se llama el Museo del Chopo, antes era el Museo del Palacio de Cristal. Y ahí llegó y estaba el Museo de Historia Natural, pero pues como entraba mucha luz, pues no era bueno para las colecciones, por lo cual tuvieron que mandar a construir este espacio, o construyeron este espacio en forma de bóvedas. Y justamente ese espacio fue para resguardar toda la colección que estaba allá en el Palacio de Cristal. Entonces, en 1964, se abre de este lado, esta parte, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, esta sección donde está ahora el Museo de Historia Natural.
Y como tal, aquí vamos a poder encontrar piezas muy importantes que estaban en el Chopo, en el Museo del Chopo, y están ahora con nosotros, ¿no? O siguen aquí con nosotros, como por ejemplo el Diplodocus, que es la pieza emblemática del museo. Tenemos una medusa de cristal también en la colección, y ahí tenemos diferentes especies de los diferentes taxidermias que siguen con nosotros, y ahí están casi completas y enteras. ¡Qué padre! Pepe, si venimos en familia a visitar el museo, ¿qué nos vamos a encontrar? Ah, mira, por el momento ahorita el museo, también como relacionado a tu pregunta anterior, está en renovación. Por lo que en este momento vas a encontrar, o van a encontrar, si nos vienen a visitar el museo, van a encontrar pues solo 3 salas abiertas, y estas 3 salas ya son las que fueron renovadas. En estas salas vamos a encontrar exposiciones permanentes del museo, pero igual tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes que complementan pues todo el contenido del museo. Por ejemplo, ahorita estamos en este espacio llamado Biolaboratorio, y aquí se dan diferentes pláticas, principalmente fines de semana, sobre diferentes temas que complementan básicamente lo que ya está aquí en el museo. Y son temas muy interesantes, puede haber serpientes, mariposas, insectos, arañas, fósiles, ajolote, puede haber de todo tipo de pláticas, y es lo más interesante. Ahora, también van a poder encontrar diferentes talleres en la plazoleta del museo, o sea, también ahí hay diferentes contenidos para todo público. Y principalmente pues está un poquito dirigido al público infantil, pero es para público en general. Entonces cualquier persona puede acercarse a hacer nuestros talleres, puede acercarse a nuestras pláticas, y además entre fines de semana tenemos diferentes recorridos asistidos, que esto permite que el público que viene a visitarnos en diferentes horarios puedan tener una visita guiada, básicamente un recorrido asistido en alguna de las salas del museo. Entonces van a encontrar muchas cosas muy fascinantes, y pues mucha colección científica básicamente, animales en forma de, taxidermizados, animales disecados, réplicas. El museo es muy interesante y la verdad es muy enriquecedor venir. Entonces yo les aconsejo que nos visiten, y pues es un lugar impresionante, y a pesar de que solo tiene ahorita por el momento 3 salas abiertas, es un lugar muy completo. Próximamente se van a abrir las salas que están en remodelación, y el museo va a ser mucho mejor y más entretenido y más interesante que antes. De acuerdo. ¿Cuáles son los días y horarios en que podemos visitar el museo? Mira, nos pueden visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Okay. Pero la taquilla cierra a las 4:30. Entonces yo les aconsejo que lleguen antes para que puedan adquirir sus boletos y puedan visitar el museo. Y sí, esos son los horarios que tenemos establecidos. Ok. Pepe, ¿qué otras actividades realizan en el museo para difundir la ciencia en los niños? Muy interesante pregunta. Mira, aquí tenemos diferentes actividades que no te mencioné hace ratito, porque estas, por ejemplo, se dan los sábados. El sábado tenemos aquí en la plazoleta del museo, en el patio del museo, tenemos algo llamado el Rinconcito de Dippy. Es una obra de teatro con títeres de dinosaurios, y la estrella principal es un títere de Diplodocus carnei. Entonces con eso se explica la evolución de los dinosaurios, y también nos cuenta un poquito de por qué se extinguieron ellos. Y por qué tenemos dinosaurios actuales, que serían las aves. Entonces les recomiendo que vengan los sábados a la 1 de la tarde. Está programada la actividad para que puedan conocer más sobre los dinosaurios, pero también pues, es una actividad muy para público infantil. Perfecto. También hay mesas didácticas, juegos de mesa que acercan a los niños a través de estos juegos a la ciencia, ¿no? Entonces, tenemos desde Adivina quién de plantas y animales mexicanos, tenemos juegos como Jenga. Este tiene información o preguntas o datos curiosos sobre murciélagos, por ejemplo. Entonces, ahí tú sacas una de las piezas y te dice un mito o una realidad sobre ellos. Entonces es muy importante esta forma de acercarnos al público infantil, y son como las actividades más recomendables para ellos. Y obviamente el biolaboratorio también es un espacio para todo público. Entonces ustedes sabrán qué eligen cuando vienen a visitarnos, pero tenemos para todas las edades, y para el público infantil pues tenemos como esa parte. Excelente. ¿Nos puedes
dar las redes sociales del Museo de Historia Natural para que más niños y sus familias conozcan las actividades que tienen? Claro que sí, mira, vamos a tener tenemos muchas redes sociales y nos vas a encontrar casi en todas las plataformas. De hecho, en todas las plataformas tenemos un espacio en YouTube que es el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, así nos van a encontrar en YouTube. También tenemos Facebook, y el Facebook es Museo de Historia Natural. Tenemos Twitter, que es las iniciales del museo, es MHNCA-CDMX. Tenemos también Instagram, y en el Instagram nos encuentran como igual iniciales del museo, que es MHNCA, así nos van a encontrar. Y pues también tenemos TikTok, ahí en TikTok también nos van a encontrar, y ahí somos Museo de Historia Natural CDMX. Entonces son nuestras redes sociales, ahí subimos contenido constantemente y les recomiendo que se den como una vuelta a nuestras redes sociales, principalmente en Facebook y en YouTube, ya que durante la pandemia estuvimos subiendo contenido digital sobre diferentes temas. Entonces, lo que no podíamos dar aquí en Biolaboratorio presencial, dábamos esos temas o pláticas y los subíamos a esas redes sociales. Entonces, ahí les puedo aconsejar que pueden darse una vueltecita y un quemón de lo que se pueden encontrar aquí en el Museo de Historia Natural. Perfecto. Pepe, desde tu punto de vista, ¿la forma en que se enseña la ciencia en los niños es la correcta? Depende mucho, pero aquí en el museo principalmente se trata de hacer una ciencia muy amena. O sea, esto quiere decir que tiene que llevar o lleva un vocabulario muy simple, muy coloquial, así se le conoce. Y este vocabulario pues permite que cualquier persona la entienda. Entonces, con los niños a veces cuesta un poquito más trabajo porque tenemos que bajar mucho la información y mucho nuestro lenguaje como científicos, porque ellos no van a entender un término científico como lo entiende, por ejemplo, un adulto. Entonces tratamos de utilizar palabras muy simples y eso ayuda mucho a que los niños se interesen en la ciencia y principalmente es la manera en la que los vas a atrapar. Pepe, ¿tienes algún científico a quien admires? Mira, tengo muchos científicos a los cuales admiro y pues como biólogo el principal es Darwin, ¿no? Por todas sus teorías de la evolución. Pero de ahí hay hasta una mujer científica que admiro muchísimo, que es Liz Margulis. Lamentablemente pues ya fallecieron los dos, pero tienen teorías muy impresionantes sobre la evolución de los seres vivos. Y pues actualmente hay muchos científicos que, por ejemplo, me dieron clases en la universidad que admiro. Y pues en general, básicamente los más reconocidos sería Darwin, Alexander Oparin, sería también, como les comentaba, Liz Margulis. Y pues de ahí ya pues es gente como que he tenido contacto más cercano con ellos, como mis profesores de la universidad. Ok. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Buena pregunta. Mira, yo doy la plática de ajolote mexicano y él tiene una habilidad muy importante, tanto en el mundo científico y pues para las personas también. Entonces, él se regenera. Entonces, pues ya sabes qué poder me gustaría tener. Regeneración, exactamente. Imagínate, no seríamos invencibles. En eso tienes razón. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Mira, el futuro está como algo incierto y puede dar miedo conocer el futuro. Mejor el pasado. Me gustaría ir al pasado, me gustaría ir a la era mesozoica para conocer a los dinosaurios y verlos caminar, cómo se movían, cómo interactuaban, si era como lo plantean en las películas o como lo plantean en las películas. No sé, es como lo que más me llamaría la atención, conocerlos, verlos y no solamente imaginármelos a través de los fósiles, sino que pues obviamente me daría miedo, pero me gustaría viajar a esa época, a ese tiempo para poder conocerlos más. De acuerdo. ¿Qué propone el Museo de Historia Natural para que más niñas, niños y jóvenes se acerquen a la ciencia? Mira, el museo como tal propone muchas actividades y todas tienen ese objetivo, el de acercar a jóvenes y a niños a la ciencia. Principalmente porque
con estas actividades que damos este toque de curiosidad en ellos para que en algún momento digan, ¿qué se dedica esa persona que dio esa plática? Y con esa chispa de curiosidad se acerquen y te pregunten, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Y con eso tú le dices, pues soy biólogo. Y la mayoría de gente cree que los biólogos solamente son marinos, ¿no? Entonces, no, tenemos un amplio campo de estudio y es muy importante que lo conozcan. Y a través de los museos se puede transmitir ese conocimiento y se puede transmitir todas estas habilidades que tenemos como biólogos, ¿no? No solamente como biólogos, porque también en el museo tenemos pedagogos que se dedican a estas cuestiones de educación y demás, pero nos enseñan mucho a cómo interactuar con niños y jóvenes. Entonces, aquí en el museo van a encontrar todas las actividades, son diseñadas para eso, para generar una chispa de curiosidad y para que después en sus casas sigan investigando sobre el tema que más les haya agradado. Excelente. Bueno, muchas gracias, Pepe. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y la verdad me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Muchas gracias por invitarme y pues sí, me gustó mucho, me hiciste recordar varias cosas, pero sí, disfruto mucho lo que hago, mi carrera, y les aconsejo que si pueden estudiar algo relacionado con la ciencia, lo hagan y que no le tengan miedo porque no es tan complicado. Así que pues muchas gracias y pues aquí sabes, están bienvenidos para el Museo de Historia Natural las veces que nos quieran visitar y pues las puertas siempre van a estar abiertas aquí en el museo. Gracias. Adiós.